y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Venimos a adorarte, porque tú mereces toda nuestra adoración. Venimos a ofrendarte, porque tan solo te mostramos el amor de lo mucho que tú nos das. Y venimos, Señor, a escuchar tu voz, tu palabra. Háblanos a través de tu santo libro. Que tu Espíritu Santo aplique a cada corazón el mensaje que tú tienes y que sintamos como que estamos en tu propia presencia escuchando tu voz. Que al salir de aquí digamos, hoy Dios me habló a mí. Recibe pues la adoración que hoy te ofrendamos. Y también, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas con la misión que tú nos has dado para cumplir. Que podamos ver tu gloria manifestada a través de tu pueblo. En este momento lo agradecemos por los méritos preciosos y en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Un feliz y santo sábado para cada uno de ustedes. Hemos llegado a este tiempo del año, el mes de febrero, donde nuestro ministerio celebra su aniversario. Y el mes de febrero es significativo en nuestra historia del Evangelio Eterno. Fue justamente en el mes de febrero donde se organizó la primera junta directiva de nuestro ministerio. Se realizó en la iglesia de Glendale, allá por el año 1900, a ver si me acuerdo de la fecha. Creo que fue en el 91, en el 91, sí. Hace más de 30 años atrás. En la iglesia de Glendale, la que está en la calle Broadway, y esa junta directiva del Evangelio Eterno tuvo representantes de hermanos de las iglesias adventistas de todo el sur de California. Literalmente. Si una iglesia no tenía un representante, se le ponía un vocal de los que estaban presentes para que las iglesias tuvieran representación. Y así comenzamos primero a transmitir por radio. Y después, ya no lo necesito. Ok, perfecto. Vamos a apagarlo entonces. Gracias. Les decía que primero comenzamos a transmitir por radio y después, a los 6 meses más o menos, comenzamos a salir por el primer canal de televisión. Y desde aquel entonces hasta este momento Dios ha mantenido este ministerio ya por más, yo no sé si es esto lo que está sonando, creo que no. Bueno, yo traté de apagarlo, pero no sé cómo. Aquí está, hermano. Gracias.
por más de 30 años. Realmente, el ministerio se inició en 1989 en la planificación y comenzamos a trabajar y a salir por la radio, pero ya después se organizó con representantes de las distintas iglesias. También fue en el mes de febrero, y esto fue en el año 2009, el primer sábado de febrero, que se abrió la primera iglesia del Evangelio Eterno aquí en el sur de California. Y eso fue también en Glendale, una iglesia grande que estaba en la calle Colorado. Creo que algunos de los que están aquí les tocó asistir a esa iglesia. Hay alguno aquí que estuvo, yo veo allá al hermano, él fue uno de los fundadores, y aquí los hermanos presentes. Eso fue en el 2009. Es decir, que estamos cumpliendo 15 años, ahora en el mes de febrero, de haberse abierto la primera iglesia. Y de allí se siguieron ese mismo año 2009, se abrió la segunda iglesia, que fue allá en Pomona, o más bien en Montclair, después se trasladó a Pomona. Y luego la tercera iglesia, que fue esta, la iglesia de Panorama, que antes le llamábamos Pacoima, al principio, ¿verdad? Pero esta misma iglesia fue la tercera iglesia de nuestro ministerio allá por el 2009. Me acuerdo que estaba el hermano Darío Sánchez, y él andaba con su carrito recogiendo las visitas y trayéndolas para aquí. ¿Sí se acuerdan algunos de ustedes? Así se comenzó esta iglesia. Y de ahí Dios ha bendecido al presente. Tenemos un total de 24 congregaciones, algunas pequeñitas, otras más grandes, pero Dios ha ido bendiciendo la obra y la predicación, y sobre todo la proclamación del mensaje del tercer ángel a través de los medios de comunicación. Hoy por hoy tenemos una red de canales que transmiten las 24 horas, los 365 días del año, el mensaje de salvación. Y a través del satélite, porque estamos saliendo a través de un satélite que alcanza toda América Latina, pues miles y miles, millones de personas ven la programación y conocen el mensaje de salvación. Y también a través del internet, de las redes sociales, son más aún los que nos ven. ¿Cuántos de los que están aquí conocieron este bendito mensaje o conocieron de esta iglesia a través de uno de los medios de comunicación o del canal o de las redes sociales? A ver, ¿puedo ver las manos? ¡Wow! Miren a su alrededor. Casi la totalidad de los que estamos aquí, Dios usó ese medio para alcanzarnos, hacernos saber de esta verdad presente. Y si nosotros podemos hoy agradecerle a Dios por casi 35 años de este ministerio del Evangelio Eterno, y vemos lo que Dios ha hecho y cómo Él nos ha bendecido a lo largo de los años, comenzando con una iglesia y ahora con tantas congregaciones. Y estoy hablando de aquí del sur de California, no estoy tomando en cuenta el resto de los países de América Latina donde este mensaje de la verdad presente ha llegado a tantos y tantos miles de corazones. Por cierto, la hermanita que nos acompaña hoy, la hermana Isabel, viene de Argentina y allá también está presente el Evangelio Eterno. En varios lugares del país, y tienen radio donde se está transmitiendo también.
Dios ha bendecido. Imagínense desde el sur de Sudamérica hasta Norteamérica. Por todas partes el mensaje llega a través de las ondas sonoras. Pero quiero decirles, hermanos, que la mejor parte de este ministerio está todavía por delante. Porque eso es lo que está profetizado. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Busquen en sus Biblias el libro de Zacarías. Está justo antes de Mateo. Antes de Mateo está Malaquías, que es un libro cortito de 2 páginas, y antes de eso está Zacarías, el profeta Zacarías. Este no es Zacarías, el papá de Juan el Bautista, sino un profeta que vivió 400 años antes de Cristo, ¿verdad? Pero él tiene una profecía que tiene que ver con nuestros días. En el capítulo 10 del libro de Zacarías. Y antes de que leamos, yo quiero decirles que hace todavía la semana, no esta que acaba de terminar o está terminando hoy, sino la semana anterior a esa, estuve en un viaje misionero en Panamá. Y allá predicamos la palabra del Señor. Tuvimos el privilegio de bautizar 9 almas para gloria de Cristo en esa campaña. También allá hay Iglesia del Evangelio Eterno en la hermosa República de Panamá. Y estuvimos predicando en la frontera entre Panamá y Costa Rica, un lugar muy hermoso que es la provincia de Chiriquí. Algunos de ustedes pueden haber visto la programación que salió en vivo desde Panamá, ¿verdad? Algunos de ustedes la vieron. Bueno, mientras estábamos allá, pues escuchamos al final de la semana que venía lluvia en California. Y cuando llegamos de regreso, los días en Panamá, allá llueve mucho en Centroamérica, ¿verdad? Todo lo que es Centroamérica llueve mucho. Pero estuvimos en total 7 días, una semana allá en Panamá, y nos tocó 6 días de sol y de lluvia, nada, solo calor. Estaba haciendo como 90 grados de calor, de los de aquí, ¿verdad? Fahrenheit. Y llegó hasta 96. Estaba haciendo calor. Pero el último día vino lluvia. El último día que estuvimos. Pero habíamos escuchado que en California, que hace tanta falta la lluvia, ya estaba viniendo el primer río atmosférico. Esa fue la primera lluviecita que se vino, ¿verdad? Pero después que llegamos, se vino la segunda tormenta, y esa duró casi la semana entera. Tampoco estuve aquí, porque llegué de Panamá y al día siguiente salí otra vez y fuimos hacia el norte de Estados Unidos, en Oregon. Y recién acabamos de regresar esta semana. Pero sí nos tocó ver, nosotros vivimos en un rancho allá, Rancho Los Olivos, y el camino que va bajando de nuestra casa hacia la quinta se hizo un río y ahuecó el piso y ahora hay que ir a tapar allí porque se llegó hasta la tierra y todo. Parece que llovió bastante aquí y ustedes lo saben porque ustedes lo experimentaron. A mí no me tocó, solo estos últimos días, estos 2 últimos días que hemos estado aquí. Pero de eso habla el profeta Zacarías. Vamos a leerlo. Zacarías, capítulo 10. Dice el versículo 1. Zacarías 10, 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación ¿qué? Tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Qué nos dice el profeta Zacarías?
pedid a Jehová lluvia en la estación ¿qué? Tardía. ¿Cómo le llamamos nosotros a esa lluvia que viene en la estación tardía? ¿La lluvia qué? Tardía. La lluvia tardía. Hay un capítulo entero en el libro Eventos de los Últimos Días que se llama la lluvia tardía. Y el primer párrafo de este capítulo 13 del libro Eventos de los Últimos Días dice: y hará Dios descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía. Y ya vamos a leer algunos versículos más que nos hablan de lluvia. Pero aquí dice que va a venir relámpagos. Y lluvia ¿cómo? Abundante, como la que cayó aquí en California en estos últimos días. Pero ustedes y yo sabemos que no está hablando de esa lluvia física, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Lluvias de gracia, lluvias del Espíritu Santo. Dice así el primer párrafo del capítulo La lluvia tardía. En el oriente, esto es allá en Israel, la lluvia temprana cae en el campo en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Y cuando cae bastante lluvia en la estación temprana, se le llama la lluvia primera o la lluvia temprana, hace germinar la semilla, moja bien la tierra y si hay abundante lluvia, se mantiene la humedad de la tierra por varias semanas y hace germinar. Pero al final de el crecimiento de la siembra que se hizo, tiene que venir la lluvia tardía. Fíjense cómo dice. La lluvia temprana es necesaria para que germine la semilla. Gracias a la influencia de esas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. Pero la lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. ¿Qué ilustra la lluvia temprana y la lluvia tardía? ¿La obra de quién? Del Espíritu Santo. Sigue diciendo, así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, viene la lluvia tardía. De igual manera se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Es decir, el crecimiento espiritual se compara al crecimiento de la semilla. Jesús habló de eso también. Él dice cómo el sembrador salió a sembrar y cuenta de cómo la semilla cayó en un lugar, cayó en otro tipo de terreno. También él dijo que la semilla primero produce el brote y luego la plantita y luego la espiga y finalmente el grano lleno en la espiga y luego viene la cosecha. Ahora, la cosecha, ustedes saben lo que es, ¿verdad? ¿Qué es la cosecha? Vamos a leerlo. Está en Mateo
capítulo 13. Mateo, ahí está la parábola que contó el Señor Jesús sobre la siembra de la semilla. Y en Mateo, capítulo 13, dice en el versículo, bueno, primero está la parábola y luego viene la explicación. Vamos a ir directamente a la explicación de la parábola. Dice el versículo 36. Despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo y la siega o la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Fíjense, la siega o la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Allí mismo en Mateo, capítulo 24, dice el versículo 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está cuando los ángeles van a recoger la cosecha final. Si volvemos a Mateo capítulo 13, donde estábamos leyendo, ahí explica cómo los ángeles se van a encargar de hacer la cosecha. Dice en el versículo que ya leímos, en el versículo 39, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, la cosecha o la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el hombre, el Hijo del Hombre, a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que primero van a recoger la cizaña, los que sirven de tropiezo. Pero notaron que dice, recogerán los ángeles de su reino, es decir, del reino de Cristo. ¿Puede ser que en el reino de Cristo, que es su iglesia, haya cizaña? ¿Haya gente que sirve de tropiezo a otros? ¿Que hacen iniquidad en el reino de Cristo? Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Si van unos versículos anteriores donde está en sí la parábola, porque esta es la explicación que dio Jesús. Pero si se fijan en el versículo 30, al terminar la parábola que Jesús contó, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, que son los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y recoged luego el trigo en mi granero. Así que hay dos cosechas, aunque se le llama a todo la cosecha, pero hay dos partes de la cosecha. La primera se recoge la cizaña para quemarla, y luego se recoge el trigo. Cuando el Señor venga, primero se va a encargar de los malos. Primero se va a encargar de los que sirven de tropiezo. Y después, los que quedan van a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así nos iremos con el Señor. ¿Se acuerdan allí mismo en Mateo 24? Si volvemos, Mateo 24 dice en el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y la gente piensa que el que va a ser tomado es el que se va a ir con el Señor, porque el Señor viene y los va a tomar para llevarlos con Él. Pero aquí no está hablando, porque recuerden, recoged primero la cizaña. Entonces, lo primero que hacen los ángeles es tomar la cizaña y después se encargan del trigo. Entonces, el que es tomado para ser destruido. Y el que queda, el otro será dejado, ese es el que va a ser llevado con el Señor. Si ustedes leen el contexto, de eso está hablando, porque los versículos anteriores, el versículo 37, allí mismo en Mateo 24 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron o no quisieron entender, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A dónde se los llevó el diluvio? Pues a la destrucción. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dos estarán en el campo, uno será tomado, llevado a la destrucción, y el otro será dejado con vida. Fíjense qué interesante. El dejado es el que queda. En el diluvio, ¿quiénes fueron dejados y quiénes fueron tomados en destrucción? Los malos fueron destruidos, fueron tomados, y Noé y su familia fueron dejados con vida. La palabra dejado aquí, en el griego que se escribió el Nuevo Testamento, se dice afiemi. Uno será tomado. Tomado es paralambano en griego, paralambano. Y otro será dejado, y dejado es el verbo afiemi. Y el verbo afiemi se puede traducir dejado, pero la mejor traducción, que se lo traduce más de 100 veces, es perdonado. Afiemi, uno será perdonado, pero el otro será tomado. Y la palabra tomado, paralambano, quiere decir tomado por sorpresa, cuando menos lo espera. Será cachado en destrucción. Entonces,
primero los ángeles se encargan de la cizaña. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Yo diré a los segadores, id y recoged primero la cizaña y atarla en manojos para echarla al fuego. Y luego recoged a los justos en mi granero. Ahora aquí estamos hablando de la siembra y estamos hablando de la cosecha. Recuerden que hay dos cosechas, o la misma cosecha está dividida en dos partes. Vamos a verlo en Apocalipsis 14, porque nosotros leemos siempre el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, versículos 6 al 13, es el mensaje de los tres ángeles. Pero leamos desde el versículo 14 en adelante. ¿Qué sigue después de la proclamación del mensaje de los tres ángeles? ¿Qué sigue? Vamos a leerlo. Apocalipsis 14, 14. Dice así. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una ¿qué? ¿Y para qué sirve una hoz? Para recoger la cosecha, para cortar, un sickle en inglés, una hoz. Y del templo, versículo 15, salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, que es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Llegó el momento de la cosecha y hay que recoger la cosecha. Pero ¿saben ustedes que hay dos cosechas? Una es la del trigo, la del grano, aquí en este pasaje, y otra es la de las uvas o la vendimia. Y miren lo que dice de la cosecha de la vendimia. Versículo 18. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Este es el ángel del fuego. Y recuerden que el fuego es el símbolo de la destrucción de los malos, de los impíos. Y el ángel del fuego dice, llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. La vendimia es la cosecha de uvas. Vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están ¿qué? Maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Saben lo que es un lagar? Lagar es donde se recogen todas las uvas y se las machaca para sacarle el jugo. Había dos maneras de hacerlo. Los que tenían mucha cantidad de uvas, allá en Israel todavía existen los lagares. Son unas piedras ahuecadas y ahí se echa toda la uva. Y entonces hay otra piedra redonda que tiene un hueco en el centro, como una rueda pero de piedra, y allí se le pone un palo, y el palo se le ata al cuello de un buey o de un caballo. Y entonces el buey va dando vuelta, porque eso es redondo, y va dando vuelta y la piedra redonda va dando vuelta y va machacando toda la uva, y por un tubo sale el jugo de uva que lo recogen. Ese es un lagar. El otro es igual, no más que lo hacen manualmente, o más bien con los pies. Sí, así se machaca la uva.
Eso sí, espero que se laven los pies. Pero se descalzan, se remangan, y allí se meten 2 o 3 a pisar las uvas y va saliendo todo el jugo. Y a nosotros nos parece antihigiénico, ¿verdad? Pero así era como se usaba. Por eso dice, y fue pisado, versículo 20, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. El freno del caballo está en la boca, y el caballo es de este tamaño. Quiere decir que la sangre llegó hasta los frenos de los caballos, más de 1 metro de sangre por 1.600 estadios. Ese es el lagar del vino de la ira de Dios. Ahora el mensaje del tercer ángel amonesta contra eso, porque dice Apocalipsis 14, versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que son las 2 cosas, el vino de la ira de Dios y el fuego y azufre que los va a quemar. ¿Y saben cuál es el vino de la ira de Dios? Dice que está vaciado puro en el cáliz de su ira. El capítulo que sigue, nosotros leímos ya hasta el final del capítulo 14. El último versículo del capítulo 14 decía: y fue pisado, pisoteado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Pero ¿cuál es ese lagar? ¿Cuál es la ira de Dios que van a tener que beber los impíos? Capítulo 15, el que sigue, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios se consuma, llega a su consumación con los 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras. Dice el versículo 5 en adelante: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y ya nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando ya no hay nadie en el templo, es que ya no hay intercesión. Ese es el cierre de la gracia. El templo se llenó de humo, como se llenaba el día de expiación, cuando entraba el sumo sacerdote. Y ya nadie, después que sale el sumo sacerdote, que es Cristo, podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto marca el cierre de la gracia, cuando se acaba la oportunidad de salvación de los seres humanos que rechazaron la gracia divina. Y sigue diciendo el próximo versículo, 16:1.
oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Úlcera maligna, eso es un tumor canceroso, pero abierto, pestilente, que tira olor putrefacto sobre el cuerpo de todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle a Él gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, beberá del vino de la ira de Dios. Cuando se acabe el tiempo de misericordia, entonces vendrá lo que la Biblia le llama la obra extraña de Dios. Su rara operación, porque a Dios no le gusta castigar. Él quiere salvar. Ese es el negocio de Dios, salvar a los seres humanos. Pero los que no quieran ser salvos, Dios se levanta para hacer su extraña obra, para castigar a los moradores de la tierra. Y justamente lo primero que hace Dios antes de recoger a su pueblo es mandar los juicios sobre los impíos, sobre los que reciben la marca de la bestia y adoran su imagen. Así se encarga primero de los malos. Recoged primero la cizaña y luego recoged el trigo en el granero. Y esa es la segunda cosecha. Allí mismo en Apocalipsis 14 dice el versículo 15: del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Fíjense, la siega de la tierra es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Primero se encargan de la cizaña y luego se recoge el trigo en el granero. Pero hoy nosotros estamos hablando de algo que va a suceder antes del cierre del tiempo de gracia. Un poco antes. Comenzamos hablando de la lluvia tardía. Y dijimos que la lluvia tardía madura la cosecha, madura el grano para la siega. Entonces estamos hablando un poquito antes que esto suceda. ¿Y qué es la lluvia tardía? Vamos a leer algunos pasajes más que nos hablan de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Vamos a Joel. Joel también está en el Antiguo Testamento. Capítulo 2. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Joel capítulo 2 y vamos a leer allí en el versículo 23. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía. Ahí están las dos mencionadas en el mismo pasaje. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Y vamos a ver cuál es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice así en el libro de Eventos de los últimos días.
Así como el rocío y la lluvia temprana caen al principio para que la semilla germine y luego cae la lluvia tardía para que la cosecha madure, así se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de la preparación de la cosecha. La maduración del grano representa la terminación de la obra del Espíritu Santo en los corazones de los seres humanos. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la imagen de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, de nada sirve la lluvia tardía. Si no se sembró, no va a haber cosecha. Y si no cayó la lluvia temprana que hace germinar, cuando cae la lluvia tardía, es demasiado tarde para la germinación. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra de germinar y hacer crecer la semilla, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ningún fruto. Así que las dos son indispensables. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la lluvia temprana y cuál es la lluvia tardía en la obra del Espíritu Santo en la historia de la iglesia? Porque también hay una obra que se hace individualmente en cada uno de nosotros, lluvia temprana y lluvia tardía. Pero en la historia de la iglesia, ¿cuál es la lluvia temprana y cuál es la lluvia tardía? ¿Ok? Lo dice aquí. Dice, el Espíritu Santo que fue derramado en el día de Pentecostés fue el comienzo de la lluvia temprana. Y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Bajo la influencia del Espíritu Santo, miles se convirtieron en un día. El Espíritu Santo los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos por ellos. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no pudieran haber hecho. En toda su vida se hizo en corto tiempo por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador muerto y resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes de la tierra habitada. La iglesia veía afluir a ella conversos en todas direcciones. La gente se convertía. Los apóstatas se reconvertían. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante y los resultados serán más grandes aún. Hermano, si con la lluvia temprana el día de Pentecostés
Los apóstoles bautizaron en un día 3,000 personas y unos días más tarde bautizaron 5,000 personas en un día. Y esto va a ser más grande. No por nada les dije al principio de este tema que el futuro de lo que Dios va a hacer a través de nosotros, del Evangelio eterno y la proclamación, el futuro va a ser más glorioso que lo que hemos visto hasta ahora. Lo mejor está por venir. Miren, hermanos, tenemos años de estar sembrando y sembrando y sembrando la semilla. Pero Dios va a mandar la lluvia tardía y lo que vamos a ver va a ser una explosión. ¿Estamos nosotros preparados para lo que Dios tiene preparado para su pueblo? Escuchen lo que va a pasar. Cerca del fin de la siega de esta tierra, antes que termine el tiempo de gracia, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento copioso del Espíritu Santo se compara con la caída de la lluvia tardía. Antes que los juicios de Dios comiencen a caer finalmente sobre esta tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esta obra será semejante a la que se realizó el día de Pentecostés, solo que más grande. Imagínense, más que los apóstoles. Como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y entonces, el próximo párrafo lleva por título: la lluvia tardía producirá el fuerte clamor. ¿Saben lo que es el fuerte clamor? ¿Sí saben? Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis 18. Dice el versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Otro ángel. Si ya habían venido 3 ángeles y ahora viene otro, ¿cuál es ese? El cuarto ángel. El cuarto ángel. Y este es el ángel que ilumina la tierra con su gloria. Miren lo que dice aquí. Ahora voy al capítulo El fuerte clamor, que es el que sigue. Primero la lluvia tardía, porque recuerden que la lluvia tardía es la que capacita al pueblo de Dios para dar el fuerte clamor. Así como la lluvia temprana, el día de Pentecostés, preparó a los discípulos para salir a proclamar el evangelio hasta los rincones de la tierra, así la lluvia tardía prepara al pueblo de Dios para dar el fuerte clamor final. Y dice así, ahora en el capítulo El fuerte clamor, capítulo 14 de Eventos de los Últimos Días. Dice así: cuando sea proclamado el mensaje del tercer ángel, éste crecerá
hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, el derramamiento del Espíritu Santo, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Porque terminando el fuerte clamor, viene el tiempo de angustia, el derramamiento de las plagas finales. Así que al mismo tiempo que el Espíritu Santo los llena de poder para dar la última proclamación, también los prepara a ellos, los fortalece para soportar la prueba final, que tiene que ver con la ley dominical. Dice, a medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y más poderosos. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 abarca los 3 ángeles completos y se lo presenta como pronunciado a gran voz, es decir, por el poder del derramamiento del Espíritu Santo. Así que la gran voz del 4º ángel, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y gloria. Y dice el versículo 2, y clamó con voz potente, Apocalipsis 18:2. Clamó con voz potente, y la gran voz, dice aquí, es decir, el poder del Espíritu Santo de Dios en los fieles siervos de Dios. En medio de las sombras de densas tinieblas que cubren la tierra en la crisis final, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirán en los acordes más claros y elevados. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y contra su imagen. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reavivamiento y reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban cantidad de milagros. Se advertía un espíritu de oración, como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación de poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados de resplandor y de santa consagración. Se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero ser uno de esos. Que el Señor nos use para ser parte de esa proclamación final. Ahora,
Dice aquí, en el capítulo El fuerte clamor, el Espíritu Santo suscitará hombres y mujeres, también las mujeres, entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fueran sus discípulos. Fíjense, no hay que tener un título en teología. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse ahora serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales, los ángeles, trabajarán con aquellos que son llamados gente común y los capacitarán para llevar la verdad por todas partes. Alabado sea el nombre del Señor. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán utilizados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan y se imaginan. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu, antes que la preparación externa de parte de instituciones. No se debe despreciar ni condenar las escuelas. Son medios que Dios ha ordenado, pero solo proveen las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos, orgullosos y engreídos. Va a utilizar a la gente sencilla. Únicamente el Espíritu Santo dará luz a las almas que estén buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante estas almas sencillas y sinceras que Dios revelará esa luz y ese poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Así que ese ángel de Apocalipsis 18, ustedes saben que los tres ángeles, esos tres ángeles, representan, no que van a bajar tres ángeles del cielo a predicar, representa al pueblo que predica el mensaje de los tres ángeles. Y el cuarto ángel representa a los siervos de Dios llenos del Espíritu Santo que van a proclamar el mensaje final. Es mediante esas almas humildes y sencillas que Dios revelará esa luz y ese poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Aquí sigue diciendo que hasta niños van a ser usados para proclamar el mensaje. Ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje que sigue al tercero. ¿Cuál es el que sigue al tercero? Pues el cuarto, el Apocalipsis 18. Debe ser el mensaje de la cosecha. Ahí está, el mensaje de la cosecha. Y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Ahora viene una nota un poquito sombría, triste. Porque en medio de toda esta gloria que estamos hablando, que la tierra va a ser iluminada por la gloria, hay una nota un poquito triste. Miren lo que dice. En las iglesias adventistas, página 213 de Eventos, en las iglesias adventistas del séptimo día, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios. Pero Dios no obrará en favor de aquellos
que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Hay un requisito. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, las iglesias adventistas solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, ellos creen que saben cómo Dios tiene que actuar. Pero como no lo hace Dios como ellos piensan, se opondrán a la obra. ¿Por qué, dicen, no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? ¿Cómo es que Dios va a usar a gente que vienen de otras iglesias para dar este mensaje si nosotros hemos tenido este mensaje toda la vida? Dios va a actuar de una manera como no nos imaginamos. Si los que estamos con este mensaje no cumplimos nuestra tarea, Dios se busca quien lo haga. Cuidado. Por eso dice el apóstol, cuidado, que nadie te arrebate tu corona. Porque hay una corona para aquellos que sean fieles. Pero si no cumplimos nosotros y no somos fieles, la corona que nos toca a nosotros se la va a dar el Señor a los que hagan su obra. Miren lo que dice aquí. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una luz falsa a la misma luz que iluminará la tierra con su gloria. ¿Ustedes saben lo que es decir que la luz que alumbra la tierra con su gloria, que es el derramamiento del Espíritu Santo? Van a decir, tengan cuidado, que eso es fanatismo, eso es falso. Llamarle al Espíritu Santo de Dios luz falsa. ¿Saben que ese es el pecado que Dios no perdona? La afrenta contra el Espíritu Santo. Y esos que cuando las cosas se den, van a decir, no. ¿Cómo que Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre eso? Y nosotros que hemos estado en este mensaje toda la vida, ¿cómo nos va a pasar por alto a nosotros? Aquí hablando de la lluvia tardía en el capítulo anterior, tiene algo que también me hace sacudir. Miren lo que dice aquí. Es en el capítulo anterior. Dice, solo los que están, página 200 de eventos, solo los que están viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están todos alrededor de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. No reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Puede estar lloviendo a este lado y a este lado, y a mí no me cae. Como que tengamos un paraguas, y el paraguas es el orgullo, el paraguas es la soberbia. Y Dios resiste a los soberbios
y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Cuidado, porque aquí está profetizado. Los que no estén viviendo a la altura de la luz que recibieron. Y Dios nos ha dado mucha luz a nosotros, ¿eh? Hay otras iglesias que no tienen la luz que nosotros tenemos. Y quién sabe si el Espíritu Santo cae sobre ellos y no cae sobre algunos de nosotros, porque no estamos viviendo a la luz del conocimiento que Dios nos ha dado. No seamos soberbios, seamos humildes de corazón, pidámosle al Señor que nos ayude a discernir la obra del Espíritu Santo. Así que esa es la parte triste. Puede estar lloviendo a este lado y al frente y atrás, y a mí no me cae. Y todavía decir, cuidado, eso es fanatismo, eso es luz falsa, ese no es el Espíritu Santo, esa es pura excitación. No poder discernir la obra del Espíritu Santo. Vayamos por un momentito a un ejemplo bíblico. San Mateo, capítulo 12. Y ahí vamos a ver cuán grave es atribuirle al diablo, porque lo falso viene de Satanás, una luz falsa, es decir, eso viene del diablo, la obra del Espíritu Santo. Dice en Mateo 12, versículo 22 en adelante. Le fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Recuerden que cuando se derrame el Espíritu Santo, los ciegos van a ver y los mudos van a hablar, porque va a haber milagros. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David que estaba profetizado? Mas los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los dirigentes de la iglesia. Al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¡Wow! Jesús estaba haciendo milagros y dijeron, tengan cuidado que este tipo echa fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es decir, la obra que Jesús estaba haciendo se la atribuyeron ¿a quién? Al diablo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Miren, hermanos, si el pueblo de Dios no está unido, nunca va a salir adelante. Todo lo contrario. ¿Cómo la casa va a estar dividida? Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Ustedes dicen que yo echo fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿A poco Satanás va a echar a sus propios demonios fuera? ¿Se dan cuenta que están ciegos con lo que están diciendo? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, y aquí viene, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Atribuirle al diablo la obra que Dios está haciendo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque Jesús estaba echando fuera a los demonios por el Espíritu Santo, como él lo acaba de decir. Yo si por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, entonces es el reino de Dios el que está con ustedes. Reconózcanlo. Pero si no lo reconocen, la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Miren, hermano, cuando la lluvia tardía comience a caer, comiencen a verse milagros, comiencen a verse sanamientos, comiencen a verse conversiones. Y ya lo leímos, yo no tengo que agregarle nada de lo que leímos. Muchos adventistas del séptimo día van a decir, tengan cuidado, que eso no es luz verdadera, eso es luz falsa. Y se van a estar condenando por su propia palabra. Porque cuando uno le atribuye al diablo la obra del Espíritu Santo de Dios, no hay perdón. Miles de los que ahora conocen este mensaje van a estar tan ciegos por el prejuicio, porque ven que Dios está obrando a través de sus siervos, pero hablan mal. No escuchen a ese es un apóstata. Cuidado con atribuirle al diablo la obra del Espíritu de Dios. Y los ciega de tal manera que no pueden ver la obra de Dios en aquellos que están siendo fieles en predicar el mensaje que Dios ha dado que se predique para este momento final de la historia de este mundo. Termino esta partecita porque voy a seguir esta tarde. ¿O no quieren que siga esta tarde? Solo que si quieren escuchar la segunda parte del tema, van a tener que seguirme al Valle, ¿verdad? Porque esta tarde voy a estar en la iglesia del Valle a las 4 de la tarde. Los que me están escuchando por el canal todavía tienen oportunidad de venir a escuchar la segunda parte de este tema. Y va a ser en la iglesia del Valle de San Fernando. ¿Ok? Miren lo que dice aquí. Dice, muchos de los que oigan el mensaje final, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son la prueba del carácter. Aquí no está hablando del mundo, porque el mundo pues no guarda los mandamientos. Está hablando de los que conocen los mandamientos de Dios, pero van a ser hallados desleales. ¿Por qué? Porque no creerán la solemne amonestación. Los siervos de Dios que proclamen el mensaje, estoy en la página 214 de Eventos, serán llamados fanáticos. Los ministros, los pastores, aconsejarán al pueblo a que no vaya a escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Algunos escucharán las amonestaciones del cuarto ángel, pero la gran mayoría no les prestará atención. Qué triste. Los ministros, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como viniendo de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien
a que levanten falso testimonio y persigan a aquellos que lo proclamen. Wow. Está todo escrito, hermanos, para que no te tomen por sorpresa. Sin embargo, muchas almas que están diseminadas entre las congregaciones religiosas que no son adventistas, van a responder al llamamiento final y saldrán presurosas de las iglesias sentenciadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Habrá un ejército de creyentes que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo en proclamar este mensaje excederá en mucho a los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. ¡Wow! Los que vengan de otras iglesias van a proclamar este mensaje con más celo que los que hemos estado años en este mensaje. Yo estaba escuchando ayer un pastor peruano, Ortiz. Oigan cómo habla. Y no es adventista, es pentecostal. Y Dios lo está usando. Y tiene un celo. Y lo predica con un poder. Y no es ni adventista. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo, hermanos. Por cierto, el pastor de quien estoy hablando está invitado y va a venir a predicar aquí con nosotros. Sí. Ya hablamos con él. Oh, sí, en la iglesia adventista le están cerrando las puertas, pero no el evangelio eterno. Lo más bonito, hermanos, y no voy a terminar con algo negativo, sino con algo maravilloso. Dice, en la pagana África, en las tierras católicas de Europa, Centroamérica y Sudamérica, en México, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a la santa ley de Dios. ¡Wow! Ahora mismo se están revelando estos fieles siervos de Dios en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles que Dios tiene regados en todas partes de la tierra, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo, iluminarán la tierra con su gloria. En la hora undécima, la hora undécima es lo que ya falta para medianoche, la última hora, habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad presente se realizarán con una rapidez que sorprenderá
a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la hora 1ª verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu Santo de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un solo día, como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, nosotros hemos estado sembrando y sembrando a mano llena. No tenemos ni idea de cuántos miles de personas están escuchando. Y la semillita, ahí está. Ahí está. De vez en cuando alguno de ellos viene y da su testimonio aquí con nosotros, ¿verdad? Yo tengo 2 años, 3 años, 5 años de estar escuchando el canal. Y nunca me había decidido, pero aquí estoy. Aquí estoy. Dios está juntando una multitud que va a ser parte de la proclamación final. Por eso necesitamos nosotros, ahora que todavía tenemos la libertad de invertir para que el mensaje llegue a más lugares. Yo quiero ser parte de ese fogonazo final. Dice que va a haber muchas estrellas que van a iluminar el firmamento. ¿Ustedes han visto alguna vez el despliegue de fuegos artificiales el 4 de julio? Se ilumina el cielo con todo eso, pero es fugaz, ¿verdad? Se prenden y se apagan. Pero al final de todo, viene lo que le llaman, y toda la gente está esperando ese momento, el gran final, donde tiran, pero que el cielo parece que es de día de tantos fuegos artificiales. Así va a ser el fogonazo final de la proclamación del mensaje del tercer ángel. La tierra va a ser iluminada con su gloria. Por eso, quiere el Señor mover nuestros corazones, hermanos. En muy poco tiempo no tendremos la libertad que ahora tenemos. Y lo que hemos de hacer, debemos hacerlo pronto. Todavía podemos decir lo que decimos y podemos salir en vivo en los medios de comunicación. Ustedes saben cómo se están dando las cosas en este país. Ustedes saben. Quiera el Dios del cielo iluminarnos para hacer nuestra inversión en ganar las almas ahora, cuando todavía tenemos oportunidad. Miren, les voy a dar el versículo. Se encuentra en Ezequiel 34:26. Ezequiel 34:26. Dice así. Ezequiel 34:26 dice: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Así que pidámosle al Señor lluvias de bendición. Nos ponemos en pie. ¿Qué número es, hermana? 193. 193. Ok, lluvias de bendición, lluvias de gracia. Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia os daré. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os dé.
en fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victorioso, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. ¿Hay alguno que nos visita en el día de hoy por primera vez? ¿Quisiera levantar su mano? Aquí estos hermanos, el hermano Calvillo. Tenemos 3 visitas que hoy están por primera vez con nosotros. Mira, hermano, para usted. Y para usted, mi hermanita. Señor les bendiga. Y la tuya ya la tienes, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Ah, también hay otro regalo, adelante. Hoy están de regalos. Ya les dieron, ¿ok? Perfecto. ¿Alguien más que vino hoy por primera vez o por segunda vez que no ha recibido regalo? ¿Ok? Allá hay alguien, allá atrás, mire, allá atrás. Allá hay alguien. ¿Se lleva una canasta también, hermana? ¿Sí? Aquí hay, aquí hay. Llévenle una canastita a la hermana. ¿Alguien tiene algún testimonio que dar en esta hora? Véngase, hermana, véngase, véngase. Préstenme un micrófono. O desde ahí lo quiere hacer, desde ahí, ¿ok? Un micrófono, hermanita, de las que usted tiene. Aquí, pero mire, salga aquí para que salga en la cámara. ¿Cómo es su nombre, hermanita? Mi nombre es María Concepción Che. María, ¿ok? Sí. ¿Y de dónde viene? Estamos en un pequeño grupo de Silmar. Ujú. Pero el testimonio que les quiero comentar es que mi esposo y yo hace 15 o 18 años empezamos a escuchar al pastor Gambetta y gracias a ello el resultado fue que mi esposo se bautizó. Amén. Pero Amén. pues él tomaba alcohol y se salió de la iglesia. Él no sabe que estoy aquí en este momento acompañando a su amigo. Él me llamó esta mañana. Yo no iba a ir a la iglesia porque no me sentía bien de la cintura. Me he sentido un poquito mal estos días, pero cuando él me llamó dije no, inmediatamente tengo que llevarlo. Amén. Entonces él me dijo que con otro amigo en su casa lo escucan. Amén. Y yo no sabía, fue sorpresa para mí porque me dijo, estoy escuchando a un pastor que él sí habla con la verdad porque está basado en la Biblia.
¿Y quién te dijo que lo mirara? Le dije yo. Me dijo, ahí salió en la tele y nos quedamos con él viéndolo, mi amigo y yo. Y pues todo lo que él dice está en la Biblia y por eso es que me motivó a traerlo y pues es mi responsabilidad ante los ojos de Dios. Amén. Amén. Y la verdad es que no quería pasar al frente al púlpito porque pues no ando vestida adecuadamente y los hijos de Dios pues tenemos que ser como Dios pide. Amén, hermana Entonces, María, qué Por lindo. eso no. Y preséntenos al Sí, amigo a de su eso voy. esposo, sí. Aquí Véngase, lo voy a véngase. presentar y les va a contar con quién es. Sí. Hacia allá, hacia la cámara, Sí, cierto. mi nombre es Gilberto Cervantes. Tengo un amigo que vivo con él y él escucha mucho su canal y él me dijo que es bonito oírlo. Empecé a oírlo, me gustó y supe que iba a venir aquí a Panorama. Yo vivo aquí cerca, en Benais. Amén. Y yo vine e invité a mi amiga María Amén. y venimos juntos a verlo y a recibir la palabra de Dios y me siento muy contento, muy alegre y bendito sea Dios, aquí estoy. Amén, amén. ¿Cuántos van a orar por nuestro hermano y por la hermana Mari? Son bienvenidos. Esta es su iglesia, hermano. Esta es su iglesia. Muchas gracias, se lo agradezco. Gracias, gracias. Y ese es el buen camino. Esta es la casa de Dios. Sí, Dice la hermana que le repita su nombre. Mi nombre es Gilberto Cervantes y vengo de Benais. La hermana que iba a sacarla. ¿Ya sacó la foto? Ok. Muchas Qué bueno, gracias. Qué bueno. Hermanos, estamos muy, muy felices de estar juntos este día. Vamos a postrarnos para darle gracias a Dios. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Padre Santo, así como hemos cantado, mándanos lluvias de bendición. No solamente la lluvia de la bendición material para poder tener con qué contribuir para tu causa, para que las almas se conviertan, pero sobre todo mándanos la lluvia del Espíritu Santo. Queremos ser usados en tus manos para poder traer a las almas sinceras al conocimiento de la verdad. Que tu Espíritu Santo siga moviendo los corazones y esperamos, Señor, ese momento cuando van a reventar los cántaros de tanta bendición que tú has de enviar y muchas almas se han de convertir. Queremos estar en el camino de la bendición para ser de bendición para otros. Bendice, Señor, este Teletón. Bendice este ministerio. Bendice, Señor, la red de canales del Evangelio Eterno. Y que muchas almas que en este momento nos están escuchando puedan también compartir con otros, así como el compañero de nuestro hermano Gilberto, él acaba de decirle, compartió a él de este canal, que ahora él se deleita en escuchar y en estar con nosotros, que todos los que escuchan en esta hora les hablen a otros para que también conozcan la verdad de Cristo Jesús. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.